Quisiera, ¿no es cierto?, que usted ya me acompañara. Vamos a poner en pantalla ya la- lo que queremos conversar con la ayuda del Señor Jesucristo para meditar un momento en la palabra del Señor Jesucristo. Si usted lo tiene ya ahí visto, ya, ¿no es cierto? Vamos a tomar la última parte. Pastor, ¿Sí? ¿puedo grabar, por favor? Me parece que di las autorizaciones para grabar, ¿sí o no? ¿La tiene revisión? Porque ya Ya, sí. había, sí, porque ya la había dejado, Gracias. ya habías dejado ya las autorizaciones a los que habitualmente graban, así que lo tiene también ya ahí en su computador. Dice Mateo 17, 2 y 3, como ya usted lo tiene en su pantalla, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén y amén. Que el Señor añada bendiciones, ¿no es cierto? Gracias damos al Señor por esta su palabra. Señor, te agradecemos porque ya ha sido leída y esperamos que con su grandeza y su bendición podamos cada uno de nosotros, ya hemos orado, pero nuevamente, Señor, insistimos para que usted nos ayude y nos aliente a través de su santo y glorioso nombre. Lo pedimos todo, Señor, por su nombre Jesucristo. Amén y amén. Eh, Como hemos dicho, ¿no es cierto? Y creo que es importante nuevamente destacar la importancia que tiene lo que ya hemos ido desarrollando durante algunas semanas, y vuelvo a insistir que queremos ya llegar, estar concluyendo el día de hoy, si el Señor no nos lo permite, con la ayuda del Señor Jesucristo. La semana pasada, así como última, ¿no es cierto?, la semana anterior, como estábamos viendo, mencionábamos el tema de cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos, y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que sus ropas se hicieron resplandecientes y se hicieron blancas como la luz, y aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Decíamos, y tal como hemos desarrollado en la última etapa de este nuestro estudio en relación al cuerpo glorificado, la importancia que tiene esto, porque si bien es cierto que de acuerdo a las enseñanzas y a las costumbres de algunas culturas que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, han llegado hasta nosotros, costumbres y culturas muy antiguas, en relación a ciertas situaciones, básicamente en respecto al cuerpo de los muertos o a los muertos, o qué pasa después de la muerte. Y en base a eso hemos ido desarrollando algunas, digamos, ideas que la palabra del Señor nos muestra y nos aclara en conformidad a cuál es el propósito del Señor para con nosotros. Y creo que esto es importante también, una vez más, destacarlo ya al día de hoy para hacer un breve resumen en relación a esto. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de básicamente, de los que aparecieron en ese momento, como Moisés y Elías, dijimos, ¿no es cierto?, que ellos eran representantes del arrebatamiento. Representantes, ¿por qué? Porque dice que cuando el Señor se transfiguró en un acto, ¿no es cierto?, de visible para los discípulos, pero un acto de, diremos así, profético, donde el Señor muestra una situación puntual. Dice que al transfigurarse o al hacer, porque eso es antes que el Señor fuese crucificado, por lo tanto es antes de que el Señor también eh, sea resucitado. Por lo tanto dice que Él delante de ellos se transfiguró y mostró, ¿no es cierto?, anticipadamente un proceso muy hermoso. Y dice que en esa transfiguración, como se le denomina a través de ese acto, dice que el Señor, al hacerse resplandeciente, sus vestidos, cambió su fisonomía, y de hecho dice que aparecen Moisés y Elías conversando con él. Al punto que más abajo dice que los discípulos interpretaron y conocieron que era Moisés y Elías. Esto es un punto de discusión, ¿no es cierto?, muy antiguo, que en base a esto algunas veces hay personas que tratan de una u otra manera
tratar de poder, no sé, polemizar con el tema, pero no es nuestro deseo, pero sí vamos a aclarar un poquitito. ¿Cómo supieron que era Moisés, los discípulos? ¿Cómo supieron que era Elías? Si se supone de que ellos habían estado en generaciones y en milenios atrás antes que ellos, es decir, habían siglos que nos separaban a los discípulos de lo que había sido Elías y de lo que era Moisés. Nosotros entendemos de que lo más probable es de que, de acuerdo a esta descripción, no tenemos otro antecedente para decirlo, ellos entendieron que era Moisés y Elías, quizás un poco por las vestiduras y un poco por el contexto que ellos como israelitas tenían de ellos, el conocimiento que ellos, ¿no es cierto?, sabían o dominaban respecto a lo que habían sido estos dos grandes personajes, tanto Moisés como Elías. La Biblia nos señala y nos muestra de que en relación a eso, también en su momento ellos identificaron al Elías terreno, a ese Elías que de acuerdo a las Sagradas Escrituras había sido y había estado, ¿no es cierto?, con, que era Juan el Bautista. Dice que lo interpretaron o trataron de relacionar que era el mismo Elías que se había sido ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque la profecía también indicaba que iba a venir, que no podía venir, ¿no es cierto?, el Mesías, sino antes viniera el Elías, el que preparaba el camino. Pero nosotros entendemos de que también en el concepto bíblico lo que se refería era de que aquel Juan el Bautista venía con el espíritu de aquel Elías, venía con la virtud, venía con el accionar, venía con la, diremos así, la presencia de, de santificación que en él estaba, que tenía el Elías, aquel Elías que había sido arrebatado antes que de los días que mencionan los evangelios. Por lo tanto, en ese concepto y en ese sentido, la escritura se refiere a ello. Pero también, por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros debemos entender de que cuando ellos aparecen, y en el contexto que para nosotros nos interesa destacar, están mostrando que en esa transfiguración son representantes de dos, diremos así, de dos acciones que se van a producir. La primera es porque cuando aparece Moisés en un cuerpo, que eso es lo que nos interesa también destacar, que es visible, lo mismo que Elías, obviamente el caso de Moisés está representando a todos aquellos que de una u otra manera están y han bajado a la sepultura siendo los santos, siendo aquellos que esperaban y tienen las promesas de que habían sido dadas por el Señor en relación a guardar sus vidas para una vida mejor y con un compromiso de separación con Dios. Por lo tanto, Moisés sería el representante de aquellos que fueron a la sepultura y por lo tanto van a estar y van a ser también transfigurados y van a tener también participar de esa glorificación del Señor una vez, ¿no es cierto?, cuando el Señor se los traiga en su venida. Y obviamente Elías es el representante de aquellos eh, que no conocieron la muerte o que no conocerán la muerte. Que esto también es importante destacar porque nos dijimos algunas semanas atrás y volvemos a insistir, Elías, si bien él fue arrebatado o fue, ¿no es cierto?, trasladado, eh, sacado de la tierra, Elías, ¿no es cierto?, él está en la misma condición que aquellos que están en vida aquí en la tierra, que en este caso nosotros. Es decir, están en espera de aquel momento de arrebatamiento, porque Elías al no conocer muerte, primero, no está con un cuerpo glorificado, porque el cuerpo glorificado solamente se va a entregar una vez que haya arrebatamiento. ¿Por qué? Porque lo desarrollamos también en su momento, aquellos santos que se levantaron después de la resurrección del Señor, no dice que quedaron en la tierra, no dice que ellos quedaron, ¿no es cierto?, aquí como ya resucitados en el término concreto de lo que significa resurrección, sino más bien lo que la Biblia dice es de que después que el Señor resucitó, los sepulcros fueron abiertos y algunos de los cuerpos de los santos, dice, desaparecieron a muchos durante algunos días. Y también lo graficamos la semana pasada, que eso justamente es el momento cuando se produce la traslación, cuando el Señor levanta, ¿no es cierto?, o traslada el lugar de los muertos que estaba abajo, lo traslada al tercer cielo conforme a la descripción que Pablo declara en el sentido de donde estaba ahora el seno de Abraham. También desarrollamos y dijimos, ¿no es cierto?, el seno de Abraham antes de la muerte de Cristo estaba abajo. Después de la muerte y resurrección del Señor, el seno de Abraham
se transforma, ¿no es cierto?, y se le da el nombre del paraíso en el sentido de ese contexto que la Biblia nos señala de un lugar, ¿no es cierto?, hermoso, de tranquilidad y perfección. Por lo tanto, el Señor traslada ese lugar de descanso de los suyos al tercer cielo, de acuerdo a la descripción que Pablo dice en el sentido del paraíso, relacionado con las palabras que el mismo Señor Jesucristo le dijo al ladrón una vez que estaba aceptando a Jesucristo en el momento de su angustia final. El Señor le promete, le dice, hoy estarás conmigo, hoy, en este momento, en el presente. El ladrón iba a morir ese mismo día y el Señor le estaba prometiendo que ese mismo día él iba a estar en otro lugar que era llamado con el nombre paraíso. Y que Pablo más tarde lo declara que sería no otra cosa sino el lugar de descanso en el tercer cielo para los suyos. Por lo tanto, en el caso de Moisés y Elías está hablando del arrebatamiento y está hablando justamente de ese lugar especial. Además, también subrayar que hemos sostenido durante esta, insisto, esta última parte, lo importante que es recalcar este asunto, porque de acuerdo a las descripciones que hasta ahora hemos visto, los muertos, por los que van a la sepultura, no quedan como un ente, como un espacio de energía, no son, ¿no es cierto?, una nube que vaga en el espacio, no son una entidad espiritual que queda, ¿no es cierto?, volando, sino que hay un lugar determinado, tanto para unos como para otros, para justos e injustos, pero al mismo tiempo también hay una, diríamos así, una fisonomía corporal, que están después de muerto, que no es la misma que tenemos estando en vida, obviamente, pero sí tienen una proyección corporal, por decirlo de alguna manera. Y los textos que hemos mencionado así lo revelan. Primero, porque los muertos que se levantaron, o más bien dicho, los cuerpos que aparecieron después que el Señor resucitó, revelan que ellos tenían un cuerpo. La gente los vio con un cuerpo. Es decir, eran santos, sí, pero tenían un cuerpo. Moisés había muerto, sí, pero tenía un cuerpo. Por lo tanto, de esto se desprende de que justamente es importante destacar que existe una fisonomía corporal, que existe un cuerpo en relación a lo que es después de la muerte. No es que el hombre se hace polvo en la tierra y por lo tanto al hacerse polvo simplemente ahí quedó, sino que existe una fisonomía, existe un cuerpo. Lo que sí tenemos que destacar es que ese cuerpo es temporal. Claro que es temporal. Y este lo va a entender por qué recalco tanto esto, porque al finalizar ya el estudio, vamos a indicar la razón también de esto y el por qué insistimos tanto en esta parte. Por lo tanto, es necesario recalcar, insisto, nuevamente esto. Veamos, ¿no es cierto? Lo que queremos con la ayuda del Señor Jesucristo ya entrar ahora, si el Señor nos lo permite. Fantasma o cuerpo glorificado. El tema de hoy, ¿no es cierto?, es justamente esta parte, y vamos a enfatizar en esto, fantasma o cuerpo glorificado, para darle una especie, ¿no es cierto?, de título y que usted me pueda entender también en lo que queremos con la ayuda del Señor Jesucristo ver hoy día en este momento. ¿Por qué hemos tomado esto? Fantasma o cuerpo glorificado. Porque existen algunos antecedentes de la tradición judía que señalan que los primeros cristianos, especialmente los judíos, creían que cada persona que moría tenía una especie de espectro visible, el cual podía ser visto por algún tiempo, aunque muy breve, casi como un fantasma. Quiero que no se me, ¿no es cierto?, escandalice con esto, pero dentro de la tradición judía, dentro de ello, para que volvamos a insistir y volver otra vez a lo que es ser majadero en esto, ellos entendían, o en alguna manera, quizás no lo explicaban abiertamente o directamente, eh, pero en la mente, la mentalidad judía, ellos tenían como un concepto que después de muerto había alguna especie de proyección corporal. Las personas no eran simplemente que desaparecían. Los israelitas, al parecer, y la misma tradición judía, sí, insisto, lo recalca, de que ellos en alguna medida tenían esto como concepto cultural casi. Y
Esto concuerda plenamente con lo que queremos ir desarrollando hoy día, y es por eso que queremos hablar en este sentido, porque fíjese usted, vamos a ir a una escritura que nos relataría un poco y concuerda con lo que estamos señalando en este sentido, porque fíjese lo que nos dice la siguiente escritura, el libro de Mateo 14:26. Dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces, dice la escritura, de miedo. Ellos al ver al Señor que se puso en pie sobre las aguas, que caminó sobre las aguas, que vino hasta donde estaban ellos, dice que ellos dieron voces de miedo diciendo es un fantasma. Hoy día esto no es, diremos, descabellado, porque todos nosotros, de una u otra manera, inmediatamente lo que puede venir a nuestra mente es a nuestra imaginación colectiva incluso, es de que si nosotros vemos alguna figura de alguien que haya estado muerto o de alguien que no está en condiciones de estar ahí, eh, lo explico. Es como si usted de repente, ¿no es cierto?, tiene un pariente en el hospital y está muy grave y de repente usted lo viera entrar por su casa. O sea, uno inmediatamente pensaría más o menos de lo que estamos hablando. Ahora, en este sentido, fíjese usted, a lo que yo quiero que usted vaya un poco pensando, es de que dentro del concepto israelita ellos tenían más o menos esta asumida como esta condición, insisto, un poco por la cultura, un poco por la tradición, de que de que quizás las personas tenían una proyección después de muerto, o algún, que era breve, era momentánea, pero que no eran así como que desaparecían, por lo menos por un breve tiempo. Y en caso de en este mismo sentido, ellos lo pueden como pensar. Claro, cuando ven que el Señor viene sobre las aguas, ellos piensan que es una proyección, que no es real, digamos, y, y se turban y dice que tienen miedo. Ahora, entendemos por la misma escritura que el Señor les habla y les dice literalmente cuando llega hasta la embarcación, porque ese es el relato cuando la barca está en medio del mar, que usted, aunque no lo leímos completo, pero usted lo entiende, que cuando estaban en medio del mar y toda la embarcación, dice que ellos estando miedosos por morir, con temor a morir, dice la escritura de que el Señor vino andando sobre el mar y esto los turbó y dijeron un fantasma y dieron voces de miedo, dice la escritura. Pero el Señor los calma y les dice, ¿no es cierto?, justamente que no tengan miedo, que es Él, de carne y hueso, que está ahí, que está presente. Al punto que dice de que usted también conoce el relato, que uno de los que no es el tema de nuestra conversación, que ahí también encierra otra situación que muchas veces se ha discutido, pero la escritura dice, ¿no es cierto?, de que uno de los discípulos le dice, Señor, si eres realmente tú, manda que yo vaya, es decir, como para tener la certeza que es así, es decir, la seguridad, porque yo sé que tu voz es potente, yo sé que tienes autoridad, pero si eres realmente tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, pues ven y ven. Entonces, la escritura nos enseña la importancia de lo que tiene en el fondo el poder desarrollar esto. En parte, lo que acabamos de decir explicaría por qué también los discípulos, es decir, en base a este concepto que ellos tenían, en base a que tal vez los israelitas como tal tenían digamos, este pensamiento preconcebido de que después de la muerte, insisto, tal vez no hay una escritura clara que diga que ellos crean esto, pero por lo que vamos en la escritura desarrollando y por lo que es la tradición, se menciona que esto, ¿no es cierto?, estaba como dentro, arraigado como dentro de los judíos. Y esto explicaría por qué los discípulos en las primeras ocasiones que lo vieron, después que el Señor se levantó de los muertos cuando Él resucitó, interpretaban que se trataba de un espíritu que correspondía a una proyección inmaterial de Cristo y no del mismo Cristo resucitado. Es decir, y vamos a ver en algunas escrituras, que el Señor después de su resurrección, después que se levantó de los muertos, después que se levanta con un cuerpo glorificado y dice que le aparece, va donde ellos, dice que cuando Él aparece,
obviamente los discípulos en primera instancia piensan que el Señor es un espíritu, piensan que no es Él, piensan, ¿no es cierto?, que es una, diremos así, una proyección fantasmagórica, que no es Él, que es como quien dice una proyección espiritual de Él. Ahora, piense usted esto, piensan que es una proyección espiritual de Él. ¿Por qué? Porque tal vez en la mente de los israelitas, como decimos, y en la tradición, ellos tenían la idea de que el hombre después de muerto tenía una proyección, tenía un cuerpo, lo cual respaldaría todo lo anterior que hemos visto las semanas anteriores respecto a este tema. Y vamos, ¿no es cierto?, nuevamente a la escritura, y fíjese el texto. Lucas 24:37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Se da cuenta? Dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. De acuerdo a esta escritura, cuando ellos pensaron que era un espíritu, que veían un espíritu, Él les dijo, no se turben, no tengan estos pensamientos, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, tóquenlo, vengan, es decir, acérquense, palpen mis manos. De acuerdo entonces a lo que estamos desarrollando, se da cuenta el Señor cuando les dice, vengan, toquen, palpen, observen, no soy un espíritu, eso estaría respaldando lo que en cierta medida la tradición judía o algunos judíos la tenían y sobre todo en los días de Jesucristo. Es decir, estaría respaldando la tesis o la idea de que para los israelitas ellos entendían en alguna medida que había una proyección corporal después de muerte. Yo insisto en esto porque se ha debatido el tema durante mucho tiempo y muchas personas, incluso dentro de la iglesia, aunque no hay una explicación clara, de todas maneras dentro de la iglesia muchos creen que el hombre después de muerto en realidad simplemente va a la sepultura y, y no tenemos una respuesta clara. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué forma están? ¿Cuál es su fisonomía? Pero insisto, de acuerdo a lo mismo que hemos ido viendo con cautela, con detenimiento, con tranquilidad, vemos de que sí podemos deducir y aclarar, y de acuerdo a las mismas escrituras, de que sí había una proyección corporal, sí tenían un cuerpo. Más aún, los israelitas incluso hasta creían que las personas después de muerto tenían una proyección corporal. Lo que hace esto que sea un poco más complejo es porque evidentemente antes de Jesucristo, antes de su venida y antes de su resurrección había muchos, diremos así, antecedentes respecto a la muerte y a la resurrección que eran completamente desconocidos. Es decir, los discípulos están ellos pagando el precio inmediato de lo que estaba ahí ocurriendo en el sentido de que todavía antes del Señor Jesucristo había muchos detalles que no solo se desconocían, sino que simplemente el hombre común ni siquiera los manejaba. Recuerde usted de que muchos de los sentidos espirituales, y diremos así proféticos, ni siquiera estaban abiertos libremente al pensador común y corriente. Más aún, el pueblo común y corriente, aunque tenían un conocimiento de las escrituras y se ensalzaba de acuerdo a las escrituras cada uno de los procedimientos proféticos y las situaciones que guardaban relación con el Mesías, con toda la vida en general, la escritura nos relata y nos muestra de que habían ciertas profecías que no solo estaban ocultas para el grueso de la población, sino que incluso para los que manejaban la misma profecía, no estaban abiertamente. ¿Por qué? Porque habían cosas que estaban selladas y no era para el tiempo, ¿no es cierto?, de la antigua dispensación. No eran para la época de los patriarcas y mucho menos fueron
aunque muchas veces los patriarcas dijeron cosas, los patriarcas hicieron cosas que ellos en alguna medida cobró importancia más tarde con la revelación de la misma venida del Señor Jesucristo, pero eso también nos recuerda de que muchas veces hay cosas escritas en las Escrituras que nosotros las entendemos hoy día porque tenemos frente a nosotros ya una batería de antecedentes que en el Antiguo Testamento no se tenía. Por eso es de que tenemos que entender de que la revelación de la palabra del Señor es mucho más explícita hoy día. En el Antiguo Testamento habían cosas que eran implícitas, estaban ahí, estaban insertas, estaban escondidas, estaban dentro, pero no abiertamente desconocidas. No abiertamente la gente las sabía ni no las dominaban. Los profetas hablaron de ciertas cosas que en ellos ocurrieron, pero que ni siquiera a veces eran para ellos. Y usted lo ha leído muchas veces. El caso, por ejemplo, de David. David, en sus salmos, en los cantos que él tuvo, muchas veces habló en un sentido mesiánico y habló de los sufrimientos de Cristo. Y cuando él habla, ¿no es cierto?, de aquellos sufrimientos que usted ha leído en muchos de los salmos, obviamente él lo estaba hablando sin siquiera saber. En su sentir lo interpretó así. Y por el Espíritu lo dijo, pero David ni siquiera entendía el verdadero sentido de lo que en sus palabras estaba saliendo. ¿Me entiende? Cuando David, por ejemplo, señala y dice, ¿no es cierto?, que había sido herido y que los enemigos lo habían destruido, pero sin embargo no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, en el Seol, ¿no es cierto?, en el Jade, que son algunas expresiones que se refieren, tienen doble interpretación, que no quiero irme en esto porque no quiero salirme de contexto, pero algunos dicen, bueno, pero el Hades es una cosa, el Seol es otra cosa, el sepulcro es otra cosa. La verdad es que la mayoría de estos términos a veces tienen por lo menos más de una descripción. Puede significar lugar de sepultura, como también puede significar, en algunos casos, ¿no es cierto?, lugar de retribución final. Es el caso del Hades. Por eso es que hay algunas culturas que enseñan de que el Hades exclusivamente es el sepulcro. Pero podemos probar bíblicamente que muchas veces la palabra Hades es usada y no revela lugar de sepulcro, sino revela un lugar de una retribución final que es mucho más profundo que el sepulcro. Por lo tanto, la misma palabra Hades, que, ¿no es cierto?, en griego significa sepulcro, también puede significar infierno, de acuerdo al contexto bíblico de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando David utiliza no me dejarás mi cuerpo en el Seol, hebreo, en el Jade, griego, o en el sepulcro, latino, en el caso nuestro, cuando él utilizan esas expresiones, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, ni que tu santo vea corrupción, obviamente David estaba hablando proféticamente, pero lo que David estaba hablando él ni siquiera lo entendía. Por ello es que debemos entender entonces que muchos de los conceptos que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos aparecen mencionados, para muchos de los israelitas ni siquiera, ¿no es cierto?, era de conocimiento masivo, sino más bien desconocido. Por eso es de que cuando Jesús descorre el velo sobre muchas cosas, eh, aparece la problemática que muchos de ellos, de los discípulos, tienen que estar como en primera persona dando testimonio de ciertas cosas en su sentir y que hoy día nosotros los vemos claramente porque ellos no tuvieron la misma claridad que usted y yo tenemos hoy día. Y eso, ¿no es cierto?, Eh, tomando la expresión de tal vez de nuestros padres o de nuestros hermanos o de nuestros antepasados, tendría que pegarse con una piedra en el pecho, porque hoy día, nos guste o no, queramos aceptarlo o no, hoy día nosotros tenemos una revelación que es maravillosa y que generaciones antiguas, incluso los santos hombres de Dios, no conocieron. Siendo aún mucho más, hilando más fino todavía, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, fue a quien el Señor más revelaciones dio, incluso más que aquellos que anduvieron con él en carne. El Señor le abrió los sentidos a los discípulos, les mostró, ¿no es cierto?, profundidad de cosas,
una cantidad, ¿no es cierto?, de cosas especiales y maravillosas. Pero la Biblia nos señala, está entrecortado, ¿no? El sonido, ¿no? Ya. Les mostró una cantidad de cosas a los discípulos abriendo su sentido, pero hubieron otra cantidad que quedaron ocultas, que no las vieron ellos, pero el Señor a Pablo sí se las dio. Por eso es que la semana pasada también declarábamos, Pablo tiene una expresión cuando él dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltasen descomedidamente, en otras palabras, para que él no se le suban los humos a la cabeza, el Señor les dejó un aguijón para recordarle que él era humano como el resto, pero dice que el Señor le había dado una cantidad de revelación y por eso cuando nosotros hablamos de temas como estos, debemos entender de que algunas de las personas que más hablaron sobre estos temas profundos fue el apóstol Pablo, porque el Señor descorrió el velo después de su muerte y su resurrección y por ende también, ¿no es cierto?, es lo que entrega a los suyos, en este caso a través de los labios de Pablo. Por lo tanto, si nosotros vamos de nuevo a esto explicaría, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que estamos sosteniendo, el texto anterior, eh, que cuando ellos se atemorizaron, que los israelitas hablaban y tenían dentro de su cultura este concepto del cual nosotros estamos declarando, es decir, que había un cuerpo, había una fisonomía. Creo que ninguno de nosotros tenemos ningún conflicto para aceptar la resurrección de Cristo, insisto, en esto, ya que nosotros tenemos ante nuestros ojos, insisto, un despliegue de escrituras que nos muestran los procesos, tanto proféticos como históricos, manifestados por los diferentes testigos del hecho. Hoy día nosotros tomamos las escrituras, las leemos y empezamos a relatar los hechos que son de los primeros testigos que fueron presenciales, valga la redundancia, los que estuvieron ahí presentes como los apóstoles, y luego nosotros tenemos la revelación de aquellos, como es el caso de Pablo que decíamos, que nos muestran una serie de antecedentes. Nosotros en estas pliegues tenemos la historia que nos habla y nos menciona, que aunque muchos pueden cuestionarla, de la existencia del Señor, y la historia que nos puede recordar que esos lugares sí existieron, que los apóstoles mencionados sí vivieron entre los hombres. Por lo tanto, contactando la profecía y la historia, nosotros hoy día tenemos una cantidad de antecedentes que nos hacen estar seguros que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, es decir, que la escritura lo que nos enseña es una realidad. Sin embargo, para los primeros discípulos la situación era diferente, ya que se enfrentan a un hecho que cuestiona su propio raciocinio, ya que en su mentalidad judía, ellos había un impedimento para aceptar que una persona, y escuche bien esto, es lo que están ellos luchando cuando el Señor se levanta de los muertos. Era complicado para ellos aceptar que una persona aparentemente como ellos, es decir, humanamente hablando, Jesús era igual que ellos humanamente hablando. Ellos lo vieron al Señor, compartieron con Él, comieron con Él, se dieron cuenta que Él tenía poder, Él tenía autoridad, pero también ellos se dieron cuenta que teniendo poder y autoridad, era como ellos desde el punto de vista humano. Y era complicado entonces que una persona bajo esas condiciones, bajo esos parámetros, pudiese levantarse por sí sola de entre los muertos. Aunque como bien sabemos, Jesús les había preparado con anticipación en su mente lo que él iba a hacer. Me explico, en su propia mentalidad judía, en su propio, ¿no es cierto?, intelecto, en su propio raciocinio judío, para ellos le era complicado entender que una persona por sí sola pudiese levantarse de los muertos. Este es el dilema que está entre ellos. ¿Por qué era complicado? Porque en la mentalidad judía ellos entendían que había un Dios de todas las cosas, y este Dios de todas las cosas era tan grande, lo dijimos también al principio, que en ese mismo contexto, siendo un Dios tan grande y poderoso, ¿cómo va a estar entre nosotros? ¿Cómo? Eso es el primer encuentro que los discípulos tienen con el Señor.
Lo primero que tenían que poder, digamos, el muro que tenían que derribar, era poder aceptar que aunque estaba en un cuerpo como el de ellos, no era como ellos, y era ese Dios grande y poderoso. Entonces, ellos están luchando contra todo esto. Es decir, que aquel que ellos creían que era su maestro, que era su Señor, pero igual es complicado. Igual, ¿no es cierto?, es difícil para ellos entender y de buenas a primeras creer y aceptar que el Señor, ¿no es cierto?, por sí solo, Él podía tomar su vida y volver de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Esta es la complejidad que guarda relación con todo esto. Por eso es de que es, insisto, es importante destacarlo. Mire lo que dice la Escritura. En relación, vamos a otra. Juan 10, 17 al 19 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Fíjese, ¿se da cuenta lo que estamos señalando? ¿Por qué? Cuando el Señor resucita, el primer impacto de su resurrección es que ellos se espantan y dicen, es un espíritu. De buenas a primeras, porque nosotros a veces mirando como desde la otra vereda decimos, pero ¿cómo pudieron ser tan rebeldes? ¿Cómo pudieron ser tan duros? ¿Cómo no poder entenderlo? Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hablado que el Señor, por ejemplo, sana, que el Señor hace milagros, pero a veces cuando está generándose el milagro en nosotros como que no lo queremos creer? Es decir, a pesar de que nosotros, y estamos, ¿no es cierto?, hablando de cosas ya en nuestro tiempo, pero para los discípulos, para ellos, ¿no es cierto?, que incluso estuvieron con el Señor, la Biblia nos dice que ellos vieron la obra del Señor, ellos escucharon, y el Señor le estaba diciendo anticipadamente les mostraba, les indicó que Él tenía el poder para poder poner su vida a disposición y poder así también, ¿no es cierto?, eh, volverla a tomar. Es decir, entregarla y volverla a tomar. Creo que es imperativo poder señalar y poder indicar esto, porque ellos estaban en esa situación. Ellos les era difícil creer en principio, pero el Señor estaba ahí, resucitado. Y vuelvo a insistir, de acuerdo al concepto que ellos tenían, ¿no es cierto?, de que probablemente ellos insistían en su mente de que tenían una proyección, pero no sabían los detalles todavía. Si la cultura, si la tradición judía, si entre de padres a hijos podían, ¿no es cierto?, aunque no haya una ley escrita, podían ellos, ¿no es cierto?, traspasar el conocimiento o la concepción de que el hombre después de muerto tenía una especie de proyección, igual le era complicado entenderlo. Y cuando Jesucristo resucita, Él ahora tiene que probarle con pruebas, dice la Biblia, indubitables, de que Él era el mismo, que había vuelto de los muertos, que tenía un cuerpo que era distinto, que era diferente, pero era el mismo cuerpo desde el punto de vista de que no fue transformado ni cambiado, en el sentido de que el Señor desechó ese cuerpo y tomó otro. No, les demuestra que es el mismo cuerpo que sufrió, solo que ahora ha sido transformado. Es el mismo cuerpo que tiene las marcas en sus manos, pero transformado. Es el mismo cuerpo que estuvo, ¿no es cierto?, en el Calvario, pero ahora resucitó, pero glorificado. Entonces Él tiene que demostrarle con pruebas de que es un cuerpo glorioso, pero que no es otro, sino que el mismo que ellos conocieron. Si nosotros pensamos por un momento esta misma reflexión que estamos haciendo así como paso a paso, respecto de la tradición, respecto de lo que ellos creían, respecto de lo que pensaban, respecto de que la concepción que quizás después de muerto, a diferencia de nosotros, porque nosotros siendo occidentales tenemos un montón de conceptos de diferentes culturas, a diferencia de los israelitas que ellos tenían un concepto mucho más pequeño respecto en sentido de las ideas fundamentales en relación a la vida y también a la muerte. Entonces, pero ellos tenían esta concepción de que tal vez después de la muerte sí tenían una proyección corporal las personas.
Fíjese usted que cuando el apóstol Pedro es tomado prisionero por orden de Herodes, y dice que todos los hermanos daban por sentado que sería asesinado en el transcurso de algunas horas. ¿Por qué? Porque había venido, ¿no es cierto?, Herodes, había dado la orden, habían matado a los primeros, ¿no es cierto?, de los apóstoles, habían muerto y toman prisionero y al pueblo, a los perseguidores del Señor les plació bien, se sintieron bien. Entonces toman preso a Pedro y los hermanos inmediatamente dan por sentado que a Pedro lo iban a matar, que Pedro, ¿no es cierto?, iba a terminar su vida y por lo tanto hasta ahí iba a llegar todo. Por lo cual, cuando Pedro es liberado, esa escritura que usted conoce muy bien, por el ángel, viene el ángel, la cárcel se estremece, se abren las prisiones, y el ángel toma a Pedro y Pedro medio no quiero utilizar, medio adormilado, medio dormido, no amermelado, porque no quiero que usted, pero durmiendo todavía, ¿no es cierto? Eh, Adormecido, dice que el ángel lo saca, lo lleva hasta la calle, lo deja afuera y dice que Pedro hasta ese momento no se da cuenta, él pensó que todo lo que le estaba ocurriendo era casi como un sueño. Y dice, ¿no es cierto?, que cuando el ángel lo libera y lo deja afuera, dice que Pedro ahora va y él se acerca a la casa en donde estaban los hermanos reunidos. Y cuando él va a esa casa donde estaban los hermanos reunidos, fíjese usted que dice que cuando él va y golpea la puerta, y esto es muy, digamos, es muy importante recalcar, dice que cuando Pedro va, vamos a leer el texto, pero se lo estoy graficando primero para ir entendiendo, dice que cuando Pedro va, golpea la puerta, y esto es casi tragicómico, porque dice que él golpea la puerta, y había una niña, ¿no es cierto?, Rode, y dice que ella escucha la voz de Pedro. Y fíjese que es como que yo golpeara mi casa, ¿no es cierto? O a ver, pensemos que mi pastor Herbi llega a la casa, ¿cierto? Golpea y le dice, ¡aló! Con la voz potente que tiene mi pastor y dice, ¡Isolina! Y, y la hermana Isolina escucha su voz y, ¿no es cierto? Y la conoce, reconoce la voz y la hermana Isolina corre para allá y corre para acá y dice, el Herbi, el Herbi, el Herbi, el Herbi, llegó el Herbi, está el Herbi. Fíjese que eso es lo que está ocurriendo aquí, porque la hermana Isolina es como que corriera de un lado para otro, pero no abriera la puerta. Y la Biblia dice que eso ocurrió ahí. Dice que esta mujer escucha la voz de Pedro, la reconoce y va donde los demás que estaban ahí en la casa y les dice, es Pedro, llegó Pedro, está Pedro. Y lo primero que les dice la iglesia, los hermanos que están ahí, no, lo que diríamos nosotros, porque piense usted que esos hermanos que están reunidos a esas alturas, ellos piensan que Pedro ya estaba muerto. Ellos piensan que a esas horas ya, ¿no es cierto?, Herodes le había quitado la vida. Entonces, como ya estaba muerto, ella le dice, no, mujer, estás loca. Y aquí quiero que usted me acompañe a la escritura para que reflexionemos juntos y nos demos cuenta, en relación a la línea de reflexión que estamos siguiendo, lo que allí, la expresión que tienen ellos. Fíjese usted, vamos. Hechos 12 dice, ya como ahí usted lo tiene en su pantalla. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. ¿Se da cuenta? Ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Se da cuenta lo que decíamos? Donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, fíjese, no abrió. Es lo que decíamos en el ejemplo anterior, perdonando, ¿no es cierto?, mis hermanos, mi pastor, mi obispo, lo que yo, como ejemplo. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y fíjese a continuación. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y escucha ahora. Entonces ellos decían, es su ángel.
¿Se da cuenta? ¿Se fijó en esa expresión? Ella le dice, es Pedro. Y los hermanos dicen, no, estás loca. Ah, si yo le conocí su voz, si es Pedro, insistía. Y ellos le dijeron, no, mujer, es su ángel. Fíjese que en esa expresión, lo que aparentemente está dando a entender es de que en el concepto israelita es como que ellos le dicen, porque ellos a esas alturas suponían que Pedro ya estaba muerto. Y si Pedro ya estaba muerto, es como que ellos dicen, en esa expresión están diciendo, no, mujer, es su proyección. No, mujer, es su fantasma. No, mujer, es su ángel. ¿Se da cuenta que ahí cobra sentido las expresiones bíblicas cuando ellos ven a Jesús y punto uno, piensan que es un fantasma? Punto dos, piensan que es un espíritu cuando resucita de los muertos. Punto tres, cuando Pedro, ¿no es cierto?, suponen ellos que está muerto, dicen, no, es su ángel. Se da cuenta que por esa descripción, insisto, al parecer en la tradición judía, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que demuestra las escrituras, ellos como que tenían una percepción que después de la muerte las personas sí tenían un cuerpo, no como el nuestro, pero sí tenían una proyección y ellos en principio, insisto, cobran importancia y tienen sentido las expresiones que acabamos de mencionar en relación a las escrituras que estamos desarrollando. Por eso creo que es tremendamente importante reconocer e insistir en esto. Y vamos a ir ahora, ¿no es cierto?, ya que ya hemos cerrado el círculo, concluyendo algunas cosas importantes, por lo menos en este sentido. En conclusión, por todos los antecedentes descritos hasta ahora, podemos sostener que así como en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, existen tres procesos que nos muestran las Sagradas Escrituras que se cumplieron en Él o que estaban relacionadas con Él y que los hemos ido desarrollando en todo este estudio para cerrar y dejar, ¿no es cierto?, la línea, el círculo cerrado en relación de cuál era el tema, porque hemos, dentro de cada uno de los episodios, hemos visto algunas cosas, sacando un poquito, extractando algunas cosas, pero en general la idea y el hilo conductor queremos que usted lo pueda entender. Hemos visto que en el proceso del cuerpo del Señor Jesucristo se aparecieron tres grandes, ¿no es cierto?, descripciones. Una de ellas, lo primero que es, ¿no es cierto?, hemos desarrollado que una manifestación temporal, es decir, el Señor en su cuerpo mostró una manifestación temporal que en su principio lo llamábamos y se llamó, ¿no es cierto?, el ángel de Jehová, que lo identificaban con esa expresión, el ángel de Jehová. Pero luego existe una segunda etapa, donde existe una manifestación en carne, que todos nosotros sabemos de que el Señor se manifestó en carne. Y en esa manifestación en carne, la Biblia, ¿no es cierto?, nos señala que es un cuerpo terrenal. La manifestación en carne, y lo desarrollamos en su momento, es un cuerpo terrenal, pero sin pecado. Al decir cuerpo terrenal, estamos diciendo que Él tomó un cuerpo como el de nosotros, con las facultades de un cuerpo humano, con los cromosomas de un cuerpo humano, con los genes de un cuerpo humano, pero sin pecado, es decir, con la estructura genética de un cuerpo diferente, aunque era humano, de carne, terreno, que es, ¿no es cierto?, su manifestación en carne. Y por último, ese mismo cuerpo después de la muerte, no otro cuerpo, porque ya hemos sostenido y la Biblia lo enfáticamente sostiene, que ese mismo cuerpo con las marcas, con las heridas, es el mismo que se levanta y pasa a llamarse o pasa a ser lo que es un cuerpo glorificado, que es un cuerpo estructuralmente superior, donde desaparecen todas las limitaciones. No lo vimos en detalle, pero sí desaparecen las limitaciones. Existen los antecedentes, perdón, donde se muestra la escritura que desaparecen las limitaciones. Y lo vimos en su momento. El Señor, ¿no es cierto?, estaban las puertas cerradas, estaban los discípulos adentro, estaban ellos, ¿no es cierto?, en su lugar
de angustia, estaban en su espacio, diremos nosotros, cortándose las venas por la tristeza que estaban ahí dentro, y dice que el Señor, con las puertas cerradas por miedo de los judíos, dice que el Señor entró y les dijo: paz a vosotros. No tocó la puerta esperando que fueran a abrirle, como Pedro, ¿no es cierto? No llamó desde afuera para que, ¿no es cierto?, le abrieran la puerta. Simplemente el Señor entró. ¿Cómo entró? No hizo un hoyo arriba como hizo cuando estaba en los días de su carne, ¿no es cierto?, de su ministerio, cuando para que hicieron los hombres, perdón, para bajar a un enfermo delante de él. El Señor no hizo aquello. Simplemente entró. ¿Cómo entró? No hay mucho que darle vuelta al asunto. El Señor simplemente traspasó. Hoy día le podemos llamar, ¿no es cierto?, una teletransportación. Si usted pone el viaje a las estrellas, ¿no es cierto?, la persona entra en una cámara y su cuerpo, sus moléculas, ¿no es cierto?, se transforman en energía y luego lo materializan en otro lado. Da lo mismo el concepto como nosotros lo entendemos. Pero lo que dice la Biblia que sí, que el Señor no necesitó la puerta, Él simplemente traspasó, entró, sin que, ¿no es cierto?, la gente se diera cuenta cómo entró, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque su cuerpo tenía esas condiciones, porque Él lo podía hacer. Habían desaparecido las limitaciones de un cuerpo terreno y mortal, como la Escritura nos relata que tenemos todos los hombres, los que venimos con la imagen de ese primer Adán. Por lo tanto, de acuerdo a esto, claramente ese cuerpo es especial, es diferente. La Escritura nos dice que con los caminantes de Maús el Señor estuvo con ellos, caminó, los acompañó, oró por los alimentos, dieron gracias, y cuando hubieron dado gracias lo partieron. Y dice que una vez que lo partieron, dice que sus ojos fueron abiertos, y cuando sus ojos fueron abiertos, Él desapareció. ¿Se da cuenta? A aquellos que les gustan estos términos así un poco más fantásticos y estas voladas, se desmaterializó, claro. El Señor tiene ese poder, lo pudo hacer, porque un cuerpo glorificado no está limitado a las variables del tiempo y del espacio. ¿Y ocurrió? Sí ocurrió. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que ese cuerpo, él tenía esas limitaciones, o perdón dicho, habían desaparecido esas limitaciones que el cuerpo terreno tiene constantemente. Por lo tanto, esas son las características de este cuerpo, que el Señor nos muestra en su propio cuerpo. Pero ahora piensen lo siguiente. En el ser humano también se cumplirían estos tres procesos. Nuestro cuerpo actual, el que tenemos ahora, correspondería al cuerpo terrenal, a ese cuerpo que la misma Escritura dice que se humanizó, se hizo carne. Nosotros ya tenemos un cuerpo terrenal, que sería, ¿no es cierto?, el que tenemos actual. Pero luego vendría un cuerpo temporal, que es aquel que tienen las personas una vez que han traspasado los límites de la vida, es decir, la muerte. Un cuerpo temporal. Y por último, el cuerpo glorificado que recibiremos después del arrebatamiento o resurrección según corresponda. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Obviamente, y aquí hay que señalar y hacer enfático, obviamente el cuerpo temporal, no todos pasan por este proceso. ¿Por qué? Porque el cuerpo temporal está determinado para aquellos que han bajado a la sepultura, obviamente, de acuerdo a la descripción que aparece con Moisés. Pero dice la Escritura de que hay unos, por eso es que Pablo cuando dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, etcétera, el Señor descenderá del cielo y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados. Es decir, van a ver, y espero que esa es nuestra esperanza, que algunos de los que estamos aquí no pasaremos por el temporal, sino que estamos en el físico, en el terrenal ahora, en el corpóreo natural, pero el Señor nos transformará dándonos un cuerpo glorificado en el momento de la transportación de los santos o el arrebatamiento. Por lo tanto, los procesos que en el cuerpo del Señor se dieron están de una u otra forma dados en nosotros. Es decir, Él da el ejemplo y nos muestra que también no somos un ente,
que las personas y los santos después que mueren no son una energía, no son una masa, no son una nube, no son un ente espiritual que anda vagando, sino muy por el contrario. Bajo ese concepto, la Biblia nos enseña entonces que nosotros también tenemos una esperanza. Y la esperanza, dice la Escritura, si Cristo son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por lo tanto, si en el Señor la Biblia nos relata que Él resucitó, también siendo el primero de los muertos, el primogénito, vendrán otros. Y esa es nuestra esperanza. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor, ¿no es cierto?, nos llene de gracia. Vamos, ¿no es cierto?, no sé si hay alguna pregunta al respecto, si hay, no sé si hay alguna pregunta en el chat a ver, mi hermano, ahí está mi hermano Fernando. No sé si hay alguna pregunta en el chat, hermano, Eh, no, pastor, no tenemos ninguna pregunta, solo gracias al Señor por la palabra. Así que estuvo estuvimos claritos. clarísimo, clarísimo. Ya, entonces, en base a esto mismo, podríamos decir, bueno, estamos dando por concluida esta enseñanza que partimos, ¿no es cierto? Insisto, si hubiera alguna pregunta en este rato, estamos dando por concluido lo que comenzamos, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás en relación a la importancia que tiene eh, la revelación del Señor y de su cuerpo y también lo que tiene relación con nosotros. Así es que el Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido un grato placer. Vamos a dar gracias al Señor por todo y vamos a dejar a nuestro hermano Fernando que él nos lleve ya en esta oración agradeciendo por la palabra del Señor también.